40 segundos antes de abrir esa puerta, Salvatore Marchetti había terminado con la vida de un hombre sin tocarlo siquiera. Le había servido vino, le había preguntado por su esposa, lo dejó terminar la cena tranquilo. Después deslizó un sobre la mesa y dijo una sola frase, baja y tranquila, y esa frase borró 60 años de un apellido entero de Nueva Inglaterra. Nadie se movió. Nadie se movía nunca. Así era Salvatore a los 34 años, un hombre que jamás necesitaba alzar la voz, porque jamás lo había necesitado. Después subió las escaleras hasta el ala este de su casa. El ala a la que solo 3 personas en el mundo tenían llave. Y fue ahí donde escuchó agua corriendo. La mano de Salvatore ya iba directo hacia el cajón junto a la cama antes de que sus ojos entendieran lo que estaban viendo. Y lo que encontró fue a una mujer dentro de su bañera, sumergida hasta la clavícula en espuma blanca, aferrada al borde con las 2 manos, como si eso fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. Adeline Brennan, 28 años. La enfermera del turno nocturno que cuidaba a la madre de Salvatore desde hacía 6 meses. Cabello castaño rojizo suelto, ojos grises azulados muy abiertos, los nudillos agrietados de tanto alcohol quirúrgico. A Adeline le habían dicho que Salvatore estaría en Montreal hasta el domingo. Y en el medio segundo que tardó en entender quién acababa de entrar por esa puerta, hizo el cálculo que solo los pobres aprenden a hacer más rápido que nadie. Todos los hospitales de Rhode Island ya la habían rechazado. Ese era el último trabajo que la quería, y estaba a punto de perderlo por 10 minutos de agua caliente. Salvatore le dio la espalda, cerró la puerta y se quedó parado en ese pasillo mucho más tiempo del que un hombre como él solía quedarse parado en cualquier lugar. Porque lo que había visto en la cara de Adeline no era lo que esperaba ver. Y cuando finalmente volvió a entrar al baño, lo que ella había dejado atrás le dijo mucho más de ella que cualquier expediente. Si historias como esta significan algo para ti, dale like y compártela con alguien que la va a valorar. Suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora volvamos a ese pasillo, a los 10 minutos que cambiaron todo para los dos. Adeline se puso el uniforme de nuevo, ahí mismo, en el cuarto todavía lleno de vapor, y las manos le temblaban tanto que no lograba abrochar los botones. Lo intentó una vez, después otra, y terminó dejando el botón de arriba sin cerrar y agarrando su vieja bolsa de tela. Pero antes de abrir la puerta y salir, hizo algo que ni ella misma alcanzó a entender en el momento. Se dio la vuelta. Vació la bañera por completo. Limpió cada resto de espuma que quedaba en el borde de piedra. Dobló la toalla en un cuadrado perfecto y la puso exactamente donde estaba antes. Giró el frasco de jabón hasta que la etiqueta quedara mirando hacia el mismo lado en que siempre la veía, en los 6 meses que llevaba pasando por ese cuarto. Adeline hizo todo eso sabiendo perfectamente que el hombre parado afuera podía acabar con su vida con una sola llamada. Solo entonces salió al pasillo. Salvatore estaba de espaldas a la ventana, las 2 manos en los bolsillos, y no se dio vuelta de inmediato. Adeline sostenía la bolsa contra el pecho como alguien que se prepara para dejar un lugar para siempre. Cuando finalmente se dio vuelta, Salvatore hizo solo una pregunta, con la voz tan baja que ella tuvo que contener la respiración para escucharla. Preguntó quién le había dado la tarjeta de acceso al ala este. En la mente de Adeline apareció el rostro de la anciana sentada en el sillón, abajo, la mano temblorosa poniéndole la tarjeta en la palma esa misma tarde, diciéndole que tenía derecho a dejar entrar a quien quisiera. Adeline pensó en eso durante exactamente un latido. Después respondió que nadie se la había dado. Que había entrado sola. Dijo que llevaba 6 meses pasando frente a esa puerta, que esa noche estaba cansada, sintió curiosidad, y se equivocó. Adeline no inventó una fuga de agua. No dijo que se había desmayado. No contó que había hecho 2 turnos seguidos y que los pies se le habían hinchado tanto que apenas le entraban en los zapatos. Solo dijo que estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia, y que quería pagar todo lo que había usado, aunque fuera poco a poco, cada semana, si su empleador se lo permitía. Salvatore no dijo nada durante mucho tiempo. En el mundo en que él vivía, la gente se defendía más rápido de lo que respiraba.
Se había sentado frente a hombres que culpaban a sus esposas, a sus hijos, al clima, hasta a los muertos, con tal de no decir las palabras, me equivoqué. Había escuchado explicaciones tan elaboradas que casi parecían obras de arte. Pero la mujer que tenía enfrente, la que iba a perderlo todo si él decía una sola palabra, había elegido la respuesta más corta, y la más perjudicial para ella misma. Salvatore le miró las manos. Los nudillos agrietados, rojos, tan resecos que solo con verlos dolía. No eran las manos de alguien que sabía manipular una situación a su favor. Eran las manos de alguien que se las lavaba 40 veces al día y nunca tenía tiempo de ponerse nada después. Le dijo que no estaba despedida. La cabeza de Adeline se levantó de golpe, segura de haber escuchado mal. Él repitió, con la misma voz tranquila, que había cruzado un límite y que eso no podía volver a pasar, pero que no veía razón para destruir la vida de una persona por una bañera llena de agua tibia. Le dijo que se fuera a casa a dormir. Adeline abrió la boca para dar las gracias, pero lo único que salió fue un suspiro entrecortado. Bajó la cabeza y corrió escaleras abajo, y Salvatore escuchó cómo sus pasos se iban apagando hasta que la puerta de abajo se cerró. Cuando la casa entera quedó en silencio otra vez, entró al baño. Se quedó ahí, mirando. No quedaba ni una gota de agua en el piso de piedra. La toalla estaba doblada en un cuadrado perfecto, el borde exterior orientado igual que en un hotel de lujo. El frasco de jabón estaba girado del lado correcto. El cuarto entero estaba más limpio que cuando él lo había dejado, el lunes. Esa mujer, convencida de que estaba a punto de perder el último trabajo que le había aceptado, había usado sus últimos minutos ahí para dejar ese cuarto exactamente como lo había encontrado. Salvatore se quedó inmóvil un tiempo enorme, en ese cuarto en absoluto silencio. Toda su vida había aprendido a leer a la gente por lo que decía cuando estaba acorralada. Pero esa noche, una toalla bien doblada le dijo más de ella que cualquier expediente que sus hombres pudieran conseguirle. El último autobús dejó a Adeline en la entrada de Fox Point, ya entrada la noche, y caminó el resto del camino con la bolsa de tela apretada contra el pecho, todavía en la misma postura que traía desde que salió de ese pasillo. Su departamento quedaba justo encima de una panadería, donde el horno empezaba a funcionar antes del amanecer y llenaba los dos ambientes de un calor dulce, con olor a harina. En la pared frente a la cama pequeña, dibujos de camiones de bomberos cubrían el espacio desde el zócalo hasta más alto de lo que un niño podía alcanzar. Todos hechos por la mano de un niño de 6 años. Todos rojos, y ninguno igual a otro. La vecina que cuidaba a Maike se había quedado dormida en la silla. Adeline la despertó con cuidado, le puso el dinero de la semana en la mano, le agradeció y la acompañó hasta la puerta. El niño dormía de lado, una mano todavía sujetando flojamente un lápiz de color. Adeline le sacó el lápiz de los dedos, le subió la manta, se sentó al borde de la cama y se quedó ahí un buen rato sin hacer absolutamente nada. A la mañana siguiente, Adeline no lo despertó con alarma. Se sentó en el borde de la cama, le puso la mano en la espalda y le preguntó si había dormido bien esa noche. Maike dijo que sí, y agregó que había soñado con algo, pero ya no recordaba qué. Ella le preguntó si en el sueño había camiones de bomberos. El niño lo pensó con mucha seriedad, y dijo que probablemente sí. Solo entonces puso el desayuno en la mesa. Siempre hacía las cosas en ese orden, primero preguntaba, después comían, porque había mañanas en que necesitaba escuchar la voz de su hijo antes de poder hacer cualquier otra cosa. Maike hablaba mientras comía, le contó que su maestra había puesto uno de sus dibujos en el mural, y que quería hacer otro para ponerlo encima porque las ruedas del dibujo anterior habían quedado un poco chuecas. Le preguntó si su mamá sabía dibujar ruedas perfectamente redondas. Ella dijo que no, pero que sabía cómo encontrar la forma. El niño asintió de inmediato, sin la menor duda. Para él, su madre era alguien capaz de arreglar cualquier cosa, desde un grifo que gotea hasta una cerradura atascada, desde una camisa rota en el codo hasta las noches en que se despertaba sin poder respirar bien. Nunca la había visto fallar en arreglar algo.
Tampoco supo nunca que había noches en que ella se sentaba en el baño y abría el grifo al máximo, solo para que nadie escuchara el llanto. Adeline lo llevó a la escuela, se quedó viéndolo correr al patio, lo vio detenerse a mitad de camino para recuperar el aliento antes de seguir corriendo, y guardó ese detalle en la memoria como enfermera que era, sin dejar que nada se le notara en la cara. Esa noche, después de que Maike se durmiera, Adeline se sentó en el suelo de la cocina, apoyada contra un mueble, y abrió el teléfono. Buscó la grabación que había guardado durante 3 años, la que transfería con cuidado a cada teléfono nuevo antes incluso de mover sus contactos. Duraba apenas unos segundos. La voz de Owen llenaba la cocina oscura. Tranquila, un poco apurada, con bocinazos de fondo. Decía que iba a llegar tarde a casa. Le pedía que no lo esperara despierta. Le pedía que besara a su hijo de su parte. Después terminaba. Adeline la escuchó otra vez, no porque necesitara recordar las palabras, sino por la forma en que su voz caía en la última palabra. La forma en que hablaba, como si el mañana todavía fuera a existir, como si llegar tarde fuera lo más grave que iba a pasar esa noche. Después apagó el teléfono, lo dejó boca abajo en su regazo, y se quedó sentada, inmóvil, en la oscuridad. Pensó en el pasillo de la noche anterior, en el hombre que podía haber terminado con todo con una sola frase, y en cambio le dijo que se fuera a dormir. No entendía por qué lo había hecho. Y no tenía idea de que, a menos de 1 hora en auto de ahí, alguien ya había empezado a escribir el apellido Brennan en un buscador. A la mañana siguiente, Adeline salió a trabajar más temprano que de costumbre. En el autobús, abrió el teléfono y revisó su bandeja de entrada otra vez, exactamente como lo hacía cada mañana desde hacía 1 año. Todavía no había nada nuevo. Su licencia profesional seguía en ese mismo estado, descrito con una frase que sonaba casi amable, en revisión. Legalmente, seguía autorizada a trabajar. En la práctica, esa marca se sentía como una raya de tinta roja estampada en la primera página de su vida, y bastaba un solo vistazo de cualquier hospital del estado para cerrarle la puerta. Había aplicado en la sala de urgencias donde alguna vez trabajó 3 turnos seguidos sin descanso. Había aplicado en el centro de enfermería al norte de la ciudad, en la clínica comunitaria, hasta en el asilo que siempre andaba corto de personal. Nadie la rechazaba directamente. Solo decían que se pondrían en contacto, con la misma voz de quien ya sabe que nunca lo hará. El cuidado domiciliario privado era la última puerta todavía entreabierta, porque los empleadores particulares no revisaban las bases de datos profesionales. Solo necesitaban a alguien que supiera hacer el trabajo y estuviera dispuesta a quedarse despierta toda la noche. Así que, cuando una anciana de Newport la llamó, Adeline aceptó antes incluso de preguntar cuánto pagaba. Esa mañana, Rosalie Marchetti estaba sentada en la sala con vista a la bahía, sirviéndose su propio té, como insistía en hacerlo todos los días. La mano le temblaba desde el codo hacia abajo. La taza chocó contra el platillo con un ruidito, se inclinó, y el té se derramó por el mantel y le corrió por el vestido. La anciana se quedó completamente inmóvil. No gritó, no buscó una servilleta, no llamó a nadie. Solo se quedó mirando la mancha mojada que se extendía sobre su regazo, con una expresión que Adeline ya había visto cientos de veces en su trabajo. La expresión de alguien a quien su propio cuerpo acababa de traicionar delante de otra persona. Adeline dejó su bolsa y se acercó. No buscó un paño. No dijo, tranquila, yo le limpio eso. Tomó la taza, sirvió té fresco y volvió a colocarla en la mano de la anciana. Rosalie levantó la vista y por un momento hubo sorpresa en su rostro, junto con un pequeño destello de rabia. Adeline acercó una silla y se sentó a su lado, poniendo 2 dedos suavemente bajo la muñeca de Rosalie, justo en el punto donde sabía que podía frenar el temblor sin quitarle la fuerza a la propia mano de la anciana. Le dijo que la levantara normal. Usted puede. Yo solo la estoy ayudando a sostenerla. Rosalie la miró un instante más, después levantó la taza despacio. Seguía temblando, pero llegó hasta su boca. Tomó un sorbo y la bajó de nuevo,
y esta vez la taza tocó el platillo casi en silencio. La anciana se quedó callada un buen rato. Después dijo que mucha gente había entrado a esa casa a cuidarla, y todas habían sido muy amables, todas la habían limpiado, alimentado, abrochado la ropa, hasta que casi había olvidado que alguna vez había sabido hacer esas cosas sola. Dijo que Adeline era la primera que la hacía beber por sí misma. Adeline respondió que su esposo había trabajado en atención de emergencias y solía decir que la gente no se desmorona por caerse. Se desmorona por tenerle miedo a volver a caer. La anciana asintió despacio. El sol ya se había movido hacia el borde de la mesa. Miró hacia la bahía un momento, después le hizo a Adeline una pregunta que no tenía nada que ver con el té ni con manos temblorosas. Le preguntó si alguien que hubiera hecho algo muy terrible, y después pasara el resto de su vida tratando de repararlo, podía llegar a ser perdonado. Adeline no podía ver las manos de la anciana apretadas con fuerza debajo de la mesa. Pensó que Rosalie hablaba de su enfermedad, de los temblores, de todo el peso que creía estar poniendo sobre los demás. Así que Adeline sonrió y le dijo que no le debía nada a nadie. Rosalie la miró largamente, después dijo gracias y cambió de tema. Renzo Bianchi entró a la oficina del ala oeste a media tarde, cargando 2 contratos por firmar y la lista de invitados para la cena de fin de mes. Puso todo sobre el escritorio y esperó. Salvatore firmó cada página sin releerla, porque Renzo ya la había leído, y en 10 años nunca había dejado pasar nada. Cuando terminaron y Renzo cerró la carpeta, Salvatore finalmente habló. Dijo que había una mujer trabajando en el ala este y que quería saber quién era. Las manos de Renzo se detuvieron. Pidió el nombre otra vez. Salvatore dijo, Brennan. Agregó que hacía el turno nocturno, cuidaba a doña Rosalie, y llevaba 6 meses ahí. Renzo preguntó si había pasado algo. Salvatore no le contó sobre esa noche. Solo dijo que alguien había logrado entrar al ala este y que quería saber todo lo que se pudiera saber sobre ella. Renzo asintió y no hizo más preguntas. Por eso seguía en ese puesto después de 10 años. Antes de que Renzo llegara a la puerta, Salvatore lo llamó de vuelta. Giró el anillo de su padre una vez en el dedo, y dijo que no quería que ella se enterara de nada de esto. Nada de interrogar a nadie en la casa. Nada de llamar a sus antiguos empleadores. Nada que pudiera preocuparla. Renzo dijo que entendía, y salió. Le tomó menos de 2 días. Para un hombre como Renzo, investigar un expediente médico y un archivo de licencia profesional no era más difícil que hacer una reserva en un restaurante, y había hecho cosas mucho más complicadas sin necesitar la ayuda de nadie. El jueves por la tarde, llevó el archivo a su auto, se sentó al volante, cerró la puerta, y pensaba manejar directo de vuelta a Newport, pero no encendió el motor de inmediato. Puso los papeles en su regazo y se quedó mirándolos. Afuera, el estacionamiento se fue vaciando poco a poco. Las luces de la calle se encendieron una por una, y la lluvia empezó a golpear suavemente el parabrisas. Renzo se quedó quieto. Estaba acostumbrado a llevarle malas noticias a su jefe. Había entregado noticias sobre gente que los traicionó, dinero que desapareció, nombres que jamás debieron aparecer en una lista de invitados. Había estado sentado en ese mismo auto la noche en que tuvo que decirle a Salvatore que la mujer con la que pensaba casarse había vendido información sobre él a alguien más, y se lo dijo directo, sin rodeos, sin suavizarlo. Pero esa tarde, se quedó sentado en el auto un tiempo enorme, con ese archivo delgado en el regazo. Abrió la portada y leyó la primera página, una página sin nada destacable, salvo una fecha de nacimiento, una dirección, y una línea sobre el estado de su licencia profesional. Después pasó a la segunda página. La leyó completa. Después la leyó otra vez, más despacio, con el dedo deteniéndose en algún punto a la mitad. Después de eso, cerró el archivo con mucho cuidado y lo puso en el asiento del pasajero. La lluvia arreció. Renzo todavía no encendía el motor. Se quedó ahí, las 2 manos en el volante, los ojos fijos en el pavimento oscurecido por la lluvia,
y en su rostro había algo que nadie en la casa de los Marchetti había visto en los 10 años que llevaba ahí. Estaba dudando. Pasó un buen rato antes de que finalmente tomara la llave y la girara. El auto salió del estacionamiento y se sumó al río de luces traseras que corría junto al río, y el archivo quedó cerrado y en silencio en el asiento junto a él durante todo el camino de regreso a Newport. La llamada llegó cerca del final del turno de la tarde, justo después de que Adeline terminara de preparar la bandeja de medicamentos de doña Rosalie. La clínica de cardiología avisó que el médico a cargo saldría de viaje a una conferencia el fin de semana, así que la cita de seguimiento de Maike tenía que adelantarse a esa misma noche. Si la perdían, tendrían que esperar hasta el próximo turno disponible. Adeline agradeció, colgó, y se quedó parada en medio del pasillo por exactamente un instante, haciendo cálculos. La vecina podía llevar al niño hasta allá, pero Adeline tenía que estar presente, porque las preguntas que el médico haría solo ella podía responder. Pidió permiso para salir antes, se cambió de ropa en menos de 2 minutos, y corrió hacia la entrada para tomar el camino de Newport de vuelta a la ciudad. El próximo autobús no llegaría hasta dentro de 40 minutos. Adeline abrió una aplicación de transporte, vio el monto brillando en la pantalla, y la cerró. Ese viaje costaba exactamente lo mismo que medio mes de medicamento de su hijo. Se guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a caminar rápido hacia la carretera principal, con la esperanza de alcanzar el autobús más adelante. No había caminado mucho cuando unos faros aparecieron detrás de ella y un auto se acercó despacio a la orilla, avanzando a su lado. La ventana bajó. Salvatore preguntó a dónde iba. Ella dijo que su hijo tenía una cita médica y que llegaría a tiempo. Él miró la carretera vacía frente a él, miró sus zapatos, y le dijo que subiera. Adeline negó con la cabeza. Dijo que no quería molestarlo, sobre todo después de lo que había pasado esa noche. Salvatore no discutió. Solo se estiró, abrió la puerta del copiloto, y devolvió la mano al volante, esperando. Ella se quedó parada un instante más antes de subir al auto. Él no le hizo una sola pregunta durante todo el trayecto. No preguntó qué tenía su hijo. No preguntó dónde estaba el padre del niño. No preguntó por qué una mujer que pasaba el día cuidando a otros tenía que correr en la oscuridad para llegar a la cita de su propio hijo. Solo manejó rápido, pero sin imprudencia. Y cada vez que un semáforo cambiaba a amarillo, seguía avanzando en lugar de frenar. Adeline iba con la espalda recta, las 2 manos sobre la bolsa de tela en su regazo, la mirada hacia la ventana, y adentro había una sensación extraña, la de alguien tan acostumbrada a resolverlo todo sola que ya no sabía qué hacer cuando alguien la ayudaba en silencio. Llegaron antes de la hora de la cita. Adeline bajó, le agradeció, y entró corriendo. En la clínica, Mike estaba sentado en una silla alta, balanceando las piernas, contándole a la vecina sobre su dibujo más reciente. El examen duró más de lo esperado. Hubo un ultrasonido. Hubo mediciones. Hubo páginas impresas y engrapadas al expediente. El médico dijo que la segunda cirugía debía adelantarse, y le entregó a Adeline una hoja con la parte del costo que el seguro no cubría. Ella tomó el papel, lo leyó, lo dobló a la mitad, se lo guardó en el bolsillo, y le hizo al médico la siguiente pregunta con voz tranquila, como si acabara de leer un recibo de luz. Cuando salió con su hijo de nuevo, ya casi amanecía, y Salvatore seguía ahí, sentado en la fila de sillas de plástico gris del pasillo, los codos sobre las rodillas, el abrigo doblado a su lado. No se había ido en ningún momento. Adeline se detuvo en seco. No se le ocurría nada que decir. Mike lo estudió un instante con la seriedad concentrada de un niño tratando de ubicar a un extraño en el lugar correcto de su mente. Después preguntó, ¿eres amigo de mi mamá? Salvatore abrió la boca, y por primera vez en muchos años, no encontró respuesta. El niño no esperó. Añadió que su mamá no tenía amigos, solo lo tenía a él. Lo dijo con una voz completamente normal, sin tristeza, como quien comenta sobre el clima. Adeline se agachó a arreglarle el cuello de la camisa al niño, solo para que nadie le viera la cara.
Salvatore se puso de pie, tomó su abrigo, y dijo que lo llevaría a los dos a casa. 3 días después, Salvatore la esperaba en el pasillo de abajo cuando terminó su turno. Le dijo que había encontrado al mejor cirujano de la región, y que se haría cargo de toda la operación del niño, incluyendo la parte que el seguro no cubría, y de todo el seguimiento después. Lo dijo como quien anuncia la hora de una reunión, sin la menor señal de esperar gratitud. Adeline se quedó parada un buen rato. Después dijo, gracias, y dijo que no podía aceptarlo. Salvatore pensó que había escuchado mal. Preguntó por qué, y ella le respondió con algo que lo dejó en silencio el resto de esa noche. Le contó que había crecido en casas de otras personas. Dijo que había pasado por 4 familias antes de cumplir 18 años, y que en cada una de esas casas la habían alimentado, vestido, le habían dado un lugar donde dormir, y sabía muy bien lo que eso podía costar. Le contó que una vez alguien dijo que la niña debía estar agradecida, y esa frase se repetía cada vez que hacía algo mal, cada vez que llegaba tarde a casa, cada vez que se atrevía a decir que no. Dijo que cuando una persona acepta una comida sin tener cómo devolverla, termina pagándola con una vida entera de obediencia, sin atreverse jamás a discutir, teniendo siempre que sonreír aunque no quiera. Dijo que su hijo no iba a crecer así. No iba a crecer en una casa donde su madre tuviera que bajar la cabeza ante alguien porque el corazón de él fue sanado con el dinero de esa persona. Salvatore no pudo decir nada. Se había sentado frente a algunos de los hombres más poderosos del estado y siempre había sabido qué decir. Pero ahí, en ese pasillo oscuro, frente a una mujer que acababa de rechazar lo único que podía salvar a su hijo, no encontró una sola frase. Solo asintió y dijo que entendía. Después la dejó ir. Pero esa noche no durmió. Se quedó sentado en su oficina un tiempo enorme, y lo que lo mantuvo despierto no fue el rechazo en sí, sino la forma en que ella lo había dicho. No estaba enojada. Hablaba como alguien que había aprendido esa lección muy temprano, y ya había pagado lo suficiente como para no olvidarla nunca. A la mañana siguiente, Salvatore convocó al departamento legal de la familia. Ordenó sacar los registros de una fundación con el nombre de su madre, una fundación que su padre había creado en vida, el mismo año en que doña Rosalie fue hospitalizada por primera vez. Seguía existiendo en papel. Sus reportes se seguían presentando cada año con regularidad, y casi nunca había gastado un solo dólar en el propósito para el que fue creada, porque el proceso de aprobación había sido escrito por gente que nunca había tenido que llenar una solicitud de ayuda en su vida. Salvatore se sentó y leyó el reglamento de principio a fin. Después lo destrozó por completo. Ordenó que lo reescribieran desde cero, y estableció 3 reglas. Primero, la fundación haría una sola cosa, pagar la parte del costo de cirugías cardíacas de niños de la región cuyas familias no pudieran costearlas. No se expandiría a medicamentos, no se expandiría a gastos de vivienda, no se expandiría a nada más, porque una fundación que intenta abarcar demasiado termina sin lograr nada. Segundo, el comité de evaluación tenía que ser completamente independiente, formado por médicos y un abogado externo, y nadie con apellido Marchetti podía formar parte, incluyéndolo a él. Tercero, la solicitud tenía que ser lo bastante corta para que una madre que saliera de su turno a medianoche pudiera llenarla antes de quedarse dormida. El abogado preguntó si quería hacer un anuncio público, ya que sería bueno para la imagen de la familia en ese momento tan delicado. Salvatore giró el anillo de su padre una vez en el dedo y dijo que no. Solo ordenó que enviaran la información de la fundación a cada departamento de pediatría y clínica de cardiología del estado, en una hoja común, sin logo, sin ningún nombre. 2 semanas después, Adeline vio esa hoja pegada en el mural de la clínica de Maike, entre un anuncio de clase de yoga y otro que buscaba niñera. Se quedó ahí y la leyó 2 veces. Se llevó una copia a casa, se sentó en la mesa de la cocina después de que su hijo se durmiera, y la llenó como cualquier otra madre del estado. No tenía idea de quién había reescrito esas reglas. Y durante todo el proceso, Salvatore jamás mencionó su nombre a nadie. Gio Marchetti llegó un viernes por la tarde, sin avisar,
como lo había hecho durante 40 años en esa misma casa. Abrazó a su sobrino, preguntó por la salud de su cuñada, y elogió el cuadro en lo alto de la escalera con las mismas palabras que ya había usado incontables veces. Después se sentó, sacó de dentro del abrigo un montón de papeles doblados a la mitad, los alisó y los puso sobre la mesa frente a Salvatore. No dijo qué eran. Solo los empujó hacia él. Salvatore los abrió. Era una lista de nombres, escritos a máquina en orden alfabético, lo bastante larga como para continuar en una segunda página, y después en una tercera. Junto a cada nombre había una nota corta con el puesto de la persona y cuántos años llevaba trabajando ahí. Algunos estaban desde que el padre de Salvatore todavía vivía. Otros habían empezado el mismo año en que Salvatore nació. Leyó despacio la primera página, entró a la segunda, y en algún punto a mitad, su dedo se detuvo. Leyó el nombre otra vez para asegurarse. Pertenecía a un hombre que alguna vez trabajó en la bodega refrigerada del puerto. Un hombre con manos lo bastante grandes como para levantar a Salvatore con un solo brazo. Un hombre que lo había cargado sobre los hombros toda una tarde, cuando su padre estaba atrapado en reuniones y no había nadie más que lo vigilara. Y que además se acordó de comprarle un helado antes de llevarlo de vuelta a casa. Salvatore no pensaba en ese hombre desde hacía años. Ni siquiera sabía que todavía trabajaba ahí. Gio se quedó callado y dejó que su sobrino terminara de leer. No lo apuró, no explicó, no dio un solo número. Solo esperó a que Salvatore cerrara las páginas. Entonces dijo que no había venido a discutir, y que no había venido a pedir nada. Solo quería que su sobrino viera esos nombres con sus propios ojos, en vez de escucharlos reportados en lenguaje limpio dentro de una sala de juntas. Después se puso de pie, se abotonó el abrigo otra vez, y antes de irse dijo que Salvatore llamaba a eso honestidad, mientras que Gio lo llamaba hacer que otros pagaran por su tranquilidad. Lo dijo muy suave, sin enojo, como un tío que le recuerda a su sobrino que se ponga otra capa de ropa antes de salir. Después se fue. Salvatore se quedó solo con la pila de papeles sobre la mesa hasta que el cuarto quedó completamente oscuro. No encendió la luz. Esa noche, pasando por el ala este, vio a Adeline sentada en los escalones del pasillo, con un café ya frío, esperando la hora de darle el medicamento a doña Rosalie. Se detuvo. No había planeado hablar, pero por alguna razón se sentó un poco más allá y le preguntó si en su trabajo alguna vez había tenido que hacer algo que sabía correcto, aunque le doliera a alguien más. Adeline pensó un momento. Después le contó sobre un hombre que había cuidado en sus últimas semanas de vida, un hombre con 4 hijos, los 4 queriendo continuar el tratamiento, aunque todos sabían que cada nuevo tratamiento solo prolongaba su sufrimiento, no su vida. Dijo que tuvo que sentarse con cada hijo por separado y decirles lo que ninguno quería escuchar. Después dijo que lo más difícil no fue decidir parar. Lo más difícil fue saber que parar iba a doler de todos modos, y tener que parar de todas formas. Cuando terminó, se levantó, se disculpó y entró, porque era hora del medicamento. Salvatore se quedó solo en los escalones un tiempo enorme. Ella no tenía idea de lo que acababa de contarle. No sabía que sobre el escritorio detrás de él había una pila de papeles con nombres en orden alfabético, y no sabía que uno de esos nombres pertenecía a un hombre que alguna vez lo cargó en los hombros, en una tarde que él mismo ya había olvidado. Camila Vaz llegó un martes por la mañana, con el pretexto de discutir la lista de invitados para el evento benéfico, cargando 2 carpetas y la confianza fácil de quien entraba y salía de esa casa desde la escuela. Adeline pasaba con la bandeja de medicamentos por la sala en ese momento. Ahí estaban Salvatore, Camila, el ama de llaves, y una joven que había empezado a trabajar la semana anterior. Camila observó a Adeline un instante, después se dio vuelta y dijo, lo bastante fuerte para que todos escucharan, que le parecía extraño que alguien con una mancha en su registro profesional anduviera entrando y saliendo del cuarto de doña Rosalie, y que una enfermera bajo investigación debería saber muy bien cuál era su lugar. Lo dijo con una voz ligera, casi amable, del tipo que hace imposible reaccionar sin parecer exagerado.
Adeline se detuvo apenas medio instante, después siguió caminando. No se dio vuelta, no respondió, no dejó caer ni una pastilla de la bandeja. El ama de llaves bajó los ojos. La joven recién contratada miró al suelo. Salvatore no dijo nada. No defendió a Adeline, no interrumpió a Camila, no cambió de expresión. Solo miró a Camila Vaz un tiempo muy largo, más de lo normal, y nadie en la sala notó que su dedo acababa de girar el anillo de su padre exactamente una vez. Después volvió a los documentos y le preguntó sobre la lista de invitados como si nada hubiera pasado. Camila se fue creyendo que había marcado un punto. 4 días después, la familia Vaz perdió los contratos de suministro de equipos con 2 hospitales de la región, y un contrato de remodelación en el distrito portuario. Al 5.º día, recibieron el aviso de que el asiento de la familia en la junta de la organización benéfica de la ciudad, un asiento que habían ocupado durante 20 años sin interrupción, sería transferido en la próxima reunión. Ningún documento mencionaba el apellido Marchetti. Nadie llamó a explicar nada. Todo pasó de forma tranquila, exactamente según el procedimiento, y era precisamente esa obediencia al procedimiento lo que resultaba aterrador. Esa noche, el padre de Camila llamó. Salvatore contestó al segundo timbre. Dejó que el hombre dijera todo lo que quería decir. El hombre empezó recordando que sus 2 familias hacían negocios juntas desde la época del padre de Salvatore, después pasó a la familiaridad, después al reproche, y finalmente a la voz de alguien que trata desesperadamente de aferrarse a algo que siente que se le escapa. Preguntó qué era todo esto en realidad. Salvatore esperó a que el otro lado quedara en completo silencio. Después le dijo al hombre que le enseñara a su hija a tratar a las demás personas con respeto básico. Dijo solo esa frase, sin alzar la voz, sin explicar nada más, y colgó, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Adeline no sabía absolutamente nada de esto. A la mañana siguiente, llegó a tiempo como siempre, calentó las toallas antes de bañar a doña Rosalie, todavía creyendo que el comentario del día anterior era solo una cosa más que había aprendido a tragarse y seguir adelante. Esa misma noche, Renzo entró a la oficina con el expediente. Lo tenía guardado desde hacía casi una semana. Salvatore levantó la vista y preguntó qué había encontrado. Renzo puso el expediente en el borde del escritorio, pero no lo empujó hacia él y no lo abrió. Dijo que su nombre era Adeline Brennan, que había crecido en hogares de acogida, estudió enfermería, después trabajó en urgencias, que su esposo había muerto 3 años antes, y que tenía un hijo pequeño. Dijo que su licencia profesional estaba bajo revisión por un error de medicación que probablemente ella no había cometido. Salvatore preguntó si había algo más. Renzo se quedó callado exactamente un instante. Después dijo, limpia. Nada más. Salvatore asintió y volvió los papeles frente a él, porque en 10 años nunca había necesitado dudar de la palabra de ese hombre. Renzo tomó el expediente y salió. Al llegar al pasillo, se quedó ahí un tiempo enorme, la mano apretando la portada con fuerza, y la segunda página quedó dentro, intacta, sin que ni una sola palabra de ella fuera dicha en voz alta. Ese sábado, la vecina se enfermó de gripe, y Adeline tenía un turno que no podía cambiar con nadie. Pensó en llamar para pedir el día libre, tomó el teléfono, y lo volvió a soltar, hasta que doña Rosalie escuchó lo que pasaba y le dijo que trajera al niño, porque esa casa era tan grande que hacía años que no resonaba la voz de un niño en ella. Esa mañana, Maike llegó a Newport con una caja de lápices de colores y un cuaderno de papel blanco. Después de que le instruyeran con cuidado que debía quedarse quieto en la cocina de servicio y no andar deambulando, logró quedarse tranquilo alrededor de 1 hora. Después fue a buscar a su mamá, se equivocó de camino en la segunda esquina, y terminó perdido en un pasillo largo lleno de puertas idénticas. Salvatore lo encontró parado en medio de ese pasillo, sosteniendo el cuaderno contra el pecho, notablemente tranquilo para un niño perdido. Le preguntó si estaba bien. Maike dijo que sí, que solo intentaba recordar dónde había doblado. Salvatore lo llevó de vuelta a la cocina, y debía haber seguido con su propio trabajo.
pero el niño abrió su cuaderno y preguntó si sabía dibujar ruedas perfectamente redondas. Salvatore se sentó. Jaló una silla, se subió las mangas, tomó el lápiz de color que el niño le entregó, y empezó a colorear. No recordaba la última vez que había tenido un lápiz de color en la mano. Maike le asignó el cuerpo del camión de bomberos y se quedó con la escalera, porque, según él, la escalera era más difícil. Trabajaron en silencio un rato, muy en serio, las dos cabezas inclinadas sobre la misma hoja. Después el niño levantó la vista, examinó el trabajo de Salvatore, y dejó de colorear. Dijo, usaste el color equivocado. Salvatore miró hacia abajo. Había pintado el camión de un rojo oscuro, casi marrón, el tono de la caja que más le gustaba a simple vista. Maike negó con la cabeza y le explicó con mucha paciencia, como un artesano experto enseñando a un aprendiz, que los camiones de bomberos no eran de ese color. Tenían que ser rojo brillante, lo bastante rojo para verse desde lejos, porque si no se podían ver desde lejos, llegarían demasiado tarde. Buscó en la caja, sacó el lápiz que quería, se lo puso en la mano a Salvatore, y le dijo que podía colorear encima. Que colorear encima estaba bien. Salvatore tomó el lápiz nuevo y pintó encima de lo que ya había hecho. Maike asintió satisfecho y volvió a su escalera. Adeline estaba parada en la puerta, observándolos. Llevaba un rato ahí, todavía sosteniendo una toalla que acababa de doblar, y no entró. Vio al hombre cuyo nombre la ciudad entera solo se atrevía a susurrar, sentado inclinado sobre una hoja blanca, siendo corregido por un niño de 6 años, y volviendo obedientemente a empezar su trabajo. Vio a su hijo hablarle con la voz completamente natural de un niño que nunca había aprendido que existían personas a las que se debía temer. Y ahí se dio cuenta de que algo dentro de su pecho se estaba calentando de un modo extraño. Un sentimiento que no lograba nombrar y que no quería nombrar. Fue ahí cuando sintió miedo. No de él. Tenía miedo de sí misma. Miedo de la parte de ella que estaba ahí parada encontrando esa escena hermosa. La parte que ya se preguntaba, en voz baja, si algún día habría otra mañana como esa. Sabía exactamente quién era en esa casa. Sabía del expediente pendiendo sobre su cabeza. Sabía que mujeres como ella, cuando finalmente se permitían soñar, solían ser las que más fuerte caían. Se quedó un instante más, después dio un paso atrás, caminó por el pasillo, y ninguno de los dos en la cocina supo jamás que había estado ahí. Esa tarde, cuando madre e hijo se fueron, Maike llevó el dibujo y le contó orgulloso a su mamá que el hombre había usado el color equivocado al principio, pero lo había corregido muy rápido, y que su segunda coloración tampoco había quedado tan mal. Su propuesta fue aprobada un jueves por la tarde, y quien llamó con la noticia fue un médico del comité independiente, alguien a quien nunca había conocido. Ella le había presentado casi 2 meses antes, un plan de cuidado domiciliario para adultos mayores que no podían costear un asilo, escrito a mano y después pasado a máquina después de que Maike se dormía. En él proponía turnos flexibles para enfermeras que fueran madres solteras, transporte para el personal nocturno, y capacitación gratuita para personas sin título formal pero con años cuidando a familiares. El comité le dijo que era la única propuesta que habían recibido escrita por alguien que de verdad entendía lo que significaba un turno nocturno. Cuando imprimieron el documento oficial, su nombre apareció en la primera página, bajo la línea que identificaba a quien había diseñado el programa. Leyó esa línea más veces de las que quería admitir. El evento benéfico se realizó a fin de mes, en un salón enorme con vista al puerto. Adeline compró un vestido en una tienda de segunda mano y ella misma le ajustó la cintura para que le quedara bien. Maike le dijo que se veía como alguien de película, y le recordó que se parara derecha. Llegó antes de la hora, se quedó cerca de la orilla del salón con una mano sosteniendo su bolsito, y buscó bastante rato hasta encontrar al grupo de colegas que conocía. Durante la primera media hora se sintió casi feliz. La gente le estrechaba la mano. Un médico le dijo que había leído su propuesta 2 veces. Alguien la llamó señora Brennan en vez de la enfermera. Camila Bass llegó un poco después.
Recorrió el salón saludando a cada grupo, y en el camino, entregó a 3 miembros de la junta de la fundación un paquetito delgado de papeles, diciendo que era algo que los organizadores debieron haber revisado antes de imprimir el nombre de alguien en la portada. Era una copia de la investigación sobre la licencia profesional de Adeline, junto con una nota mostrando que el estado seguía en revisión. Camila no dijo nada más. Solo lo entregó, sonrió, y pasó al siguiente grupo. Pero ese paquete no fue lo único que llevó esa noche. En las semanas anteriores, alguien dentro de la casa de los Marchetti había ayudado a Camila a revisar los registros de seguridad del ala este. Y entre esos registros había uno fuera de lo común. La tarjeta de acceso registrada a nombre de doña Rosalía había sido usada para entrar al ala este cerca de la medianoche, justo la noche en que la agenda oficial de Salvatore indicaba que él debía estar en Montreal. Camila no necesitaba que nadie le explicara lo que había pasado. Solo necesitaba ese único registro, un nombre, y una imaginación que sabía muy bien acomodar los hechos a su conveniencia. Así que, cuando empezó a contar la historia, dijo que la enfermera había esperado a que la casa quedara vacía, había tomado prestada la tarjeta de acceso de una anciana enferma para entrar a los aposentos privados del dueño, se había desnudado, se había metido en su bañera, y había arreglado todo con cuidado para que él la sorprendiera ahí en el momento exacto en que llegara a casa. Lo contaba con una voz llena de compasión, agregando de vez en cuando que era casi triste, porque, después de todo, ¿quién no querría una oportunidad de cambiar de vida? La historia viajó más rápido que el vino. Adeline se dio cuenta de lo que estaba pasando del modo en que toda mujer termina aprendiendo a reconocerlo, por los silencios. Se acercaba a un grupo y la gente dejaba de hablar. Pasaba por otro y escuchaba una risita detrás de ella. Una mujer con un collar de perlas se dio vuelta y preguntó si el baño en Newport era realmente tan impresionante como decían. Después se rió, y varias personas alrededor se rieron también. Adeline se quedó inmóvil, toda la sangre se le fue del rostro. Por un momento escuchó agua corriendo dentro de su propia cabeza, escuchó la puerta abrirse, y entendió que la noche más humillante de su vida acababa de convertirse en entretenimiento para un salón lleno de desconocidos. Se dio vuelta y lo buscó. Salvatore estaba a poca distancia, entre un grupo de inversionistas, y lo había escuchado. La miró. Ella lo miró de vuelta, y esperó. Esperó lo que estaba segura que iba a pasar, porque lo había visto defender a su madre. Lo había visto pasar la noche entera sentado en una silla de plástico afuera de un cuarto de hospital. Lo había visto inclinarse sobre un dibujo y volver a colorear un camión de bomberos porque un niño le dijo que el rojo estaba mal. Esperó a que él diera un paso adelante y dijera algo. No lo hizo. Se quedó ahí, y durante 3 segundos, el hombre que nunca dudaba, dudó. En esos 3 segundos pensó en el acuerdo de transferencia todavía sin firmar, en la gente a su alrededor, en cómo una frase impensada ahora podía convertir la humillación privada de ella en noticia por toda la ciudad para la mañana siguiente. 3 segundos, en su vida, eran solo un suspiro. Para Adeline, esos 3 segundos fueron tan largos como el año entero que había vivido bajo esa marca roja en su registro profesional. Y cuando el 3er segundo pasó y él todavía no había hablado, algo dentro de ella se apagó en silencio. No lloró. Eso fue lo que Salvatore recordaría con más claridad después. Adeline simplemente se llevó una mano al pecho, se quitó el gafete que la identificaba como la creadora del programa, lo puso sobre la mesa blanca junto a las copas de vino intactas, y se dio vuelta hacia la puerta. No corrió. No chocó con nadie. Caminó justo por en medio de la gente que acababa de reírse de ella, la espalda recta, la cabeza en alto, exactamente como su hijo le había dicho, y ni una sola persona en ese salón tuvo la decencia de llamarla de vuelta. Estaba lloviendo afuera. Bajó los escalones y salió directo a la lluvia, sin detenerse a ponerse nada más abrigado. Adentro, Salvatore se quedó viendo cómo la puerta se cerraba tras ella. Después se dio vuelta hacia el técnico de sonido y le hizo la señal de detener la música. El salón entero quedó en silencio. Subió a la plataforma sin llevar notas, sin esperar a que nadie lo presentara.
Dijo que una historia sobre la vida privada de una empleada había sido repetida esa noche en ese salón, y que había sido tergiversada hasta que no quedaba ni una sola palabra de verdad. Después les contó exactamente lo que había pasado. Dijo que su madre había sido quien le dio la tarjeta de acceso a Adeline, que doña Rosalie era la dueña de esa tarjeta y tenía todo el derecho de decidir quién entraba. Dijo que cuando él preguntó quién le había dado la tarjeta, Adeline respondió que nadie, que había entrado por su cuenta, porque prefería perder su trabajo antes de dejar que culparan a una anciana. Dijo que esa noche, antes de salir al pasillo a enfrentarlo, había limpiado el cuarto hasta el más mínimo detalle, y había pedido pagar todo lo que había usado, aunque fuera poco a poco, cada semana. Dijo que llevaba 34 años viviendo en esa casa y nunca había conocido a nadie que admitiera un error como ella lo había hecho. Nadie en el salón se movió. Después dijo que lo vergonzoso esa noche no era que una mujer agotada hubiera pasado 10 minutos en una bañera de agua tibia. Lo vergonzoso era que un salón lleno de gente que jamás había tenido que preocuparse por el dinero había convertido esos 10 minutos en un chiste. Se dirigió a la familia Bass y dijo que toda relación entre las dos familias terminaba esa noche, y lo dijo con la misma voz tranquila que todos en el salón entendían que no dejaba espacio para negociación. Camila se quedó ahí, la copa de vino todavía en la mano, el rostro blanco. Varias personas sacaron sus teléfonos. Otras bajaron la cabeza. Salvatore bajó de la plataforma y fue directo a la puerta sin despedirse de nadie. Corrió por los escalones, entró a la lluvia, cruzó el estacionamiento, y llegó hasta la parada de autobús en la esquina. Estaba vacía. Solo una banca de metal empapada y un horario torcido bajo el techo. La llamó. Su teléfono estaba apagado. Volvió a llamar, seguía apagado. Se quedó ahí, parado en la lluvia, el teléfono en la mano, el agua corriéndole por el cuello de la camisa, y por primera vez en muchos años, entendió que había cosas en su vida que no se arreglaban hablando más fuerte que nadie, y que no se arreglaban con una llamada. Ya había dicho todo lo que había que decir. Solo lo había dicho 3 segundos más tarde de lo que debía. Y esos 3 segundos le tomarían mucho tiempo entender su verdadero costo. Adeline volvió a Newport el lunes por la mañana, eligiendo a propósito la hora en que sabía que Salvatore estaría en una reunión en la ciudad, llevando su uniforme lavado y doblado dentro de una bolsa de papel. Pensaba dejarlo con una breve nota de agradecimiento para el ama de llaves y salir de inmediato. Pero doña Rosalie estaba dormida, y mientras esperaba, Adeline terminó una última tarea que había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses, preparar la bandeja de medicamentos del mediodía. La caja de medicinas se guardaba en un cajón del escritorio de la anciana. Abrió el cajón, y debajo de la caja de medicinas había una hoja de papel a medio escribir. La letra temblaba tanto que algunas palabras estaban escritas 2 veces, y la página entera tenía menos de 10 líneas, algo que una persona sana habría terminado en 2 minutos. Debió haberla doblado y devolverla exactamente donde estaba, pero sus ojos ya habían captado un nombre en algún punto a la mitad de la página. Owen Brennan. Se quedó completamente inmóvil en ese cuarto durante mucho tiempo. Después tomó el papel y lo leyó desde el principio. La anciana había escrito que había querido contarle esto a Adeline desde el primer día. Que sabía quién era Adeline antes de que entrara a esa casa. Que había visto el apellido Brennan en una lista 3 años antes, y nunca había podido olvidarlo. La siguiente frase se detenía a la mitad, la tinta esparcida donde la pluma se había quedado demasiado tiempo sobre el papel. Adeline la leyó una segunda vez, después una tercera, y no lo creyó. Pensó en los temblores, en las tardes en que la anciana confundía nombres, en todas las veces que había visto la memoria de Rosalie empezando a fragmentarse. Se dijo que tal vez doña Rosalie estaba confundida, que tal vez era otro nombre, que había incontables personas en el mundo con el apellido Brennan. Devolvió el papel exactamente donde estaba, cerró el cajón, terminó de preparar la bandeja de medicamentos, dejó su uniforme en la silla, y se fue a casa. Trató de creer esa explicación todo el viaje en autobús. Pero esa noche, después de que Maike se durmiera,
Se puso el abrigo y caminó hasta la biblioteca central de la ciudad, que permanecía abierta hasta tarde y guardaba archivos fotográficos de todos los periódicos locales. Se sentó frente al lector de microfilm, escribió el mes y el año que jamás olvidaría, y empezó a revisar las páginas una por una. Encontró el reportaje en la página 4 de la edición del día siguiente. Una bodega en el distrito portuario se había incendiado antes del amanecer. 3 personas habían muerto. Uno de ellos era un paramédico. Ya había leído ese reportaje antes, 3 años atrás, tantas veces que se lo sabía de memoria. Pero esta vez no leyó esa parte. Sus ojos bajaron directo a la última línea, la que nombraba a la empresa dueña del edificio, la línea que había pasado por alto 3 años antes, porque en ese momento no le quedaba espacio en la mente para nada más que averiguar cómo sobrevivir al día siguiente. La leyó. Después se quedó completamente inmóvil. Siguió buscando. Encontró el reportaje que anunciaba el cierre de la investigación, publicado 4 meses después, apenas un párrafo corto enterrado a la mitad de una página, diciendo que la causa había sido determinada como un cortocircuito eléctrico y que el caso estaba cerrado. Recordaba muy bien haber apelado 2 veces. La primera vez le respondieron con una carta impresa estándar. La segunda vez alguien llamó y le dijo, muy amablemente, que guardara sus fuerzas para su hijo. Recordaba haberse sentado en el suelo de la cocina después de esa llamada, pensando que tal vez tenían razón. Ahora, bajo la luz amarilla de la sala de archivos, volvió a mirar el nombre de la empresa dueña del edificio, y todo dentro de ella se congeló. Durante 6 meses había bañado a una anciana. La había alimentado cucharada por cucharada. Le había sostenido la muñeca para ayudarla a tomar su primera taza de té sola después de meses sin poder hacerlo. La había llamado por su nombre de pila en las tardes en que estaban solas. Había sentado en los escalones de esa casa y contado sobre un paciente al final de su vida. Había dejado que su propio hijo se sentara a colorear en esa cocina. Se levantó, y después ni siquiera podía recordar cómo había llegado caminando a casa. A la mañana siguiente escribió su carta de renuncia. Era muy corta y muy educada, agradeciendo la oportunidad que le habían dado y pidiendo completar la transición durante la semana. No había una sola palabra sobre el evento benéfico. Ni una palabra sobre esos 3 segundos. Ni una palabra sobre el nombre que acababa de descubrir. Volvió a Newport una última vez, fue directo al cuarto con vista a la bahía, y puso la carta sobre la mesa, junto al uniforme cuidadosamente doblado que había dejado ahí el día anterior. El mensaje llegó el miércoles por la tarde, de un número que nunca había guardado. Contenía solo una línea, el nombre de un cementerio al sur de la ciudad, y una hora. Sin saludo, sin firma. Adeline se quedó viéndolo un buen rato antes de entender quién lo había enviado. Renzo Bianchi había estado a pocos pasos de ella en esa casa durante 6 meses y nunca le había dicho más de 3 frases. Y ahora no decía nada más, porque había verdades que un hombre como él no tenía el valor de decir con sus propias palabras. Solo le había abierto una puerta, y después se había hecho a un lado. Llegó antes de la hora acordada y se quedó detrás de una fila de árboles junto al camino, en un punto donde podía ver la tumba de Owen sin que nadie pudiera verla a ella. El aire ya empezaba a enfriarse. Salvatore llegó solo, sin chofer, sin nadie que lo acompañara. Llevaba un abrigo oscuro, no traía flores, y caminó directo hacia la fila correcta de tumbas, como un hombre que había buscado la ubicación de antemano. Se detuvo frente a la lápida. No bajó la cabeza. No se persignó. Solo se quedó ahí, las 2 manos colgando a los lados, y durante mucho tiempo, no hizo absolutamente nada. Después empezó a hablar. Su voz era baja, pero el cementerio estaba tan silencioso esa tarde que Adeline podía escuchar cada palabra. Dijo que no sabía que Owen había estado ahí esa noche. Dijo que, para cuando supo la verdad sobre esa bodega, ya todo había terminado hacía mucho tiempo, y el caso ya estaba cerrado. Dijo que había pasado los últimos 3 años desarmando las cosas pieza por pieza, y que todavía no había terminado.
Después guardó silencio un momento. Después dijo la frase que Adeline volvería a escuchar dentro de su cabeza muchas noches después. Dijo que ese edificio pertenecía a su familia. Así que lo que pasó ahí le pertenecía a él. Dijo que no había ido a pedir nada. No estaba pidiendo perdón, porque sabía que no tenía derecho a pedirlo, y porque la única persona con derecho a perdonarlo ya estaba bajo esa tierra. Dijo que había ido a compensar. Después dijo que la esposa de Owen era la mujer más fuerte que había conocido, y que había tenido la oportunidad de defenderla frente a un salón lleno de gente. Y había dudado. Lo dijo sin ofrecer una sola excusa. Solo dijo que había dudado, y que jamás lograría explicarse a sí mismo por qué. Después dijo que se haría cargo del niño, no poniendo a la madre en deuda con nadie, sino construyendo cosas que niños como él tenían derecho a recibir, aunque no conocieran a nadie importante. Cuando terminó de hablar, se quedó ahí un rato más. Después puso una mano suavemente sobre el borde de la lápida, solo una vez, como quien apoya la mano en el hombro de una persona a la que nunca conoció. Después de eso, se dio vuelta y se fue. Adeline se quedó detrás de los árboles. Había ido ahí cargando suficiente rabia como para quemarlo todo, rabia que había alimentado desde la noche en la biblioteca, y ya había preparado cada frase que pensaba decir si lo veía. Pero no salió. Se quedó donde estaba hasta que el sonido de su auto desapareció por completo. Solo entonces caminó hasta la tumba de su esposo y se sentó en el pasto húmedo. Se quedó ahí mucho tiempo sin decirle nada, porque, por primera vez en 3 años, no sabía qué se suponía que debía decir. El programa de cuidado domiciliario de Adeline continuó incluso después de que ella dejara Newport, porque pertenecía al comité independiente, no a ningún miembro de la familia Marchetti. Y como había firmado el contrato antes de que ese evento benéfico ocurriera, pasó a trabajar tiempo completo en una casa de 2 pisos rentada en el lado oeste de la ciudad, remodelada como centro diurno para adultos mayores del barrio. Cada mañana, varias ancianas con bastón iban ahí a practicar caminar sobre líneas de cinta de colores que Adeline misma había pegado en el piso. Un anciano iba solo a sentarse con una taza de café y contar siempre la misma historia sobre los años que trabajó en el astillero. Un martes por la mañana, cuando abrió la puerta, 3 autos negros estaban estacionados al otro lado de la calle, justo frente al edificio. Vidrios oscuros, motores encendidos. Nadie bajó. Nadie hizo nada. Se quedaron ahí toda la mañana, después se fueron. El miércoles por la mañana volvieron, en el mismo lugar y a la misma hora exacta. Adeline no le dijo nada a nadie. Solo cerró las cortinas y avisó que ese día harían el ejercicio en el cuarto de atrás. Pero una de las ancianas preguntó de quién eran esos autos, y algo en la voz de la mujer le hizo entender a Adeline que la gente empezaba a sentir miedo. Para el jueves por la mañana, 2 personas habían dejado de asistir por completo. Fue Renzo quien se lo reportó a Salvatore, e incluyó los números de placa. Los 3 autos pertenecían a una facción que todos en la familia sabían que recibía órdenes de alguien en particular. Salvatore no llamó a su tío. Tampoco llevó a nadie con él. Esa tarde manejó hasta un barrio residencial en el lado norte, encontró la casa pequeña con los escalones de entrada pintados de blanco, y tocó la puerta. El hombre que abrió era muy joven, el rostro todavía cargando la inseguridad de alguien con menos de 1 año en el negocio. Palideció al reconocer quién estaba parado afuera de su casa. Adentro, su esposa preparaba la cena. Salvatore dijo que solo se quedaría un momento. La joven esposa lo invitó a pasar, le sirvió nerviosa un vaso de agua, y se retiró a la cocina. Se sentó a la mesa del comedor, entre los platos ya servidos para la cena, y bebió todo el vaso de agua despacio, sin decir nada. El joven se quedó de pie porque no se atrevía a sentarse. Solo después de que Salvatore dejara el vaso en la mesa habló, y habló tan bajo que la mujer en la cocina no podía escuchar ni una palabra. Dijo: estacionaron afuera de un lugar donde ancianas con bastón van todas las mañanas a practicar caminar. En los últimos 3 días, 2 de ellas se han asustado demasiado como para volver. Las 2 tienen más de 80 años,
Y van ahí porque es el único lugar del barrio donde alguien la saluda cada mañana. Después dijo, vuelve y dile esto a mi tío. Lo que pasa en el puerto se queda en el puerto. Lo que pasa entre hombres se resuelve entre hombres. Pero si alguien se vuelve a acercar a esa puerta, no voy a hablar con él. Voy a hablar con quien le está pagando. Cuando terminó, Salvatore se puso de pie. Se dirigió hacia la cocina, le agradeció a la joven esposa por el vaso de agua, le dijo que la cena olía bien, y salió. El joven se quedó exactamente donde estaba hasta que el sonido del auto se desvaneció por completo. A la mañana siguiente, cuando Adeline abrió la puerta y corrió las cortinas, la calle frente a ella estaba completamente vacía. Ni un solo auto. Las dos ancianas que se habían mantenido alejadas por 3 días regresaron el siguiente lunes, con una caja de galletas caseras. Adeline nunca supo por qué habían desaparecido los 3 autos. Solo asumió que quienes fueran sus dueños se habían aburrido o habían encontrado un mejor lugar para estacionarse. Y varios kilómetros más allá, en una habitación en Newport, Gio Marchetti escuchó cada palabra que su sobrino había dicho, después se quedó en silencio mucho tiempo. No estaba enojado. Solo entendió que el camino suave se había cerrado, y que la próxima vez tendría que apuntar a algo que su sobrino no pudiera detener solo tocando la puerta de alguien. La carta llegó un viernes por la mañana, impresa en el membrete de la compañía de seguros, debidamente firmada y sellada. El mensaje era muy corto y muy educado. Tras revisar su cartera de riesgos, la compañía había decidido no renovar el seguro de responsabilidad civil del centro, y la póliza actual terminaría a fin de mes. Adeline la leyó 2 veces, después se sentó. Sin seguro de responsabilidad civil, el centro no podía permanecer abierto legalmente. Eso no era una regla de nadie. Era la ley. Llamó a la compañía y la transfirieron con 3 personas distintas, cada una dándole la misma respuesta, que la decisión había venido de arriba, y que lo lamentaban mucho. Llamó a otras 2 compañías. Una prometió llamar de vuelta y nunca lo hizo. La otra ofreció una prima 4 veces más alta, con la condición adicional de que el centro obtuviera una garantía de una entidad legal lo bastante grande. Se quedó sentada sola en el cuarto vacío, mirando las tiras de cinta de colores que había pegado en el piso, y entendió que nadie había violado ninguna ley. Alguien simplemente había sacado una pata de la silla con mucha suavidad, y había dejado que la silla se cayera sola. Esa misma mañana, en Newport, Renzo puso otro montón de papeles sobre el escritorio de Salvatore. Había rastreado la llamada que llevó a la decisión de cancelación, y no había venido del tío de Salvatore ni de nadie relacionado con la facción del puerto. Había venido de un viejo conocido en la junta directiva de la aseguradora. Y quien había organizado esa llamada era Camila Bass. Salvatore no pareció sorprendido. Pero Renzo todavía no había terminado. Pasó a la siguiente sección y dijo que, al rastrear más atrás, descubrió que Camila Bass no había empezado a hacer esto el mes pasado. Llevaba 3 años haciéndolo. Cada agenda de viaje de Salvatore, cada reunión con socios legítimos, cada paso del proceso de transición que él creía que solo Renzo y él conocían, había pasado por ella antes de llegar a Gio Marchetti. Era ella quien le decía con quién se reunía Salvatore en Montreal. Era ella quien lo había ayudado a leer los registros de seguridad del ala este. Salvatore se quedó sentado, sin moverse, mucho tiempo, y en ese silencio todo empezó a encajar. Había pensado que Camila Bass estaba celosa. Había pensado que el comentario que hizo en la sala ese día no era más que la crueldad mezquina de una mujer acostumbrada a ser complacida. Y había respondido exactamente como se responde a la crueldad mezquina. Pero ahora entendía que ella nunca había estado apuntando a Adeline. Adeline solo había sido una herramienta. Lo que Camila Bass quería no era un lugar a su lado. Quería dañar su credibilidad en el momento más delicado posible, cuando necesitaba que socios legítimos confiaran en él, y cuando todos los ojos dentro de la familia esperaban verlo tropezar. Un hombre atrapado en un escándalo con una mujer empleada en su propia casa ya no tendría autoridad para hablar de decencia o negocios honestos.
Bastó una historia contada en el momento correcto, en el lugar correcto, entre la gente correcta, y la contaron justo la noche en que él había invitado a todas las personas importantes al mismo salón. Salvatore se levantó y fue hacia la ventana. Giró el anillo de su padre en el dedo, una vez, después otra. Pensó en el rostro de Adeline en el salón esa noche, en la forma en que ella había girado la cabeza para buscarlo y había esperado. Ella nunca supo que estaba parada en medio de la guerra de otra persona. Simplemente había sido la única mujer en ese salón sin nada que perder, salvo su propia dignidad, y por eso mismo la habían elegido. Renzo preguntó cómo quería manejarlo. Salvatore no se dio vuelta. Dijo que primero necesitaba otro nombre, el de la persona dentro de la casa que había leído los registros de seguridad y los había pasado hacia afuera. Durante casi un año, Gio Marchetti había estado buscando a un traidor. Estaba seguro de que alguien dentro de la familia filtraba registros hacia afuera, porque las autoridades federales sabían demasiado. Sabían cosas que solo un puñado de personas en el mundo podía saber. Sabían incluso de sucesos ocurridos cuando su hermano mayor todavía vivía. Había investigado cada rama. Había cortado contacto con 2 personas de las que sospechaba. Había pasado noche tras noche sentado con un cuaderno y una pluma, tachando nombres uno por uno. Nunca encontró al traidor, porque nunca llegó a escribir ese nombre en el cuaderno. La persona que había entregado el registro completo de las operaciones de la familia Marchetti era Salvatore. Lo había hecho 2 años antes, solo, sin pasar por los abogados de la familia, sin siquiera contarle a Renzo hasta mucho después. Había llevado todo, sin guardarse nada para sí mismo, incluyendo lo que él mismo había hecho con sus propias manos en los años en que era joven, cuando todavía creía que solo había una forma en que el mundo podía funcionar. No había pedido inmunidad. No había cambiado la información por clemencia para sí mismo. Lo que había negociado fue un acuerdo, y ese acuerdo venía con condiciones. Cada operación antigua del puerto tenía que convertirse en negocio legítimo, totalmente documentado, auditado de forma independiente. Y toda persona cuyo nombre apareciera en esa lista que su tío había puesto sobre la mesa ese día tendría que conservar su trabajo, con contrato de verdad, seguro de verdad, y su nombre real. Si esa transición se completaba, todos bajo su autoridad quedarían protegidos de ser procesados, y entrarían a una vida en la que ya no tendrían que mirar por encima del hombro cada vez que salieran por la puerta. Si no se completaba, el acuerdo se derrumbaba. Salvatore no sería el único en caer. Caerían todos juntos, un nombre a la vez. Desde el gerente de la bodega hasta el operador del montacargas, desde el estibador que alguna vez lo había cargado en los hombros hasta gente que jamás había conocido. Todas esas vidas dependían de una sola firma, de una sola transferencia programada para la mañana final del mes, cuando las últimas ramas pasarían a una empresa legítima y el expediente finalmente se cerraría. Por eso, durante 2 años, Salvatore jamás se permitió perder los estribos, jamás dejó que nadie lo arrastrara a una discusión, jamás respondió en voz alta. No tenía derecho a perder en ningún lugar antes de que ese día llegara. Y eso fue también lo que lo mantuvo paralizado exactamente 3 segundos, en el salón de fiestas esa noche. 3 segundos que cargaría el resto de su vida, porque en esos 3 segundos había pesado a una mujer contra 400 personas, y había olvidado que hay cosas que jamás deben ponerse en una balanza. Esa noche manejó hasta Fox Point. Adeline abrió la puerta y no lo invitó a pasar de inmediato. Se quedó en la entrada, bloqueándole el paso, todavía con un trapo de cocina en una mano, y le dijo que había ido al cementerio el miércoles, que se había quedado detrás de los árboles y había escuchado todo. Salvatore no se defendió. Solo asintió. Después ella preguntó por qué había venido esa noche. Él dijo que había venido a contarle algo que ni su propio tío sabía. Le contó todo, brevemente, sin adornos, sin usar la palabra sacrificio ni una sola vez. Le habló de los registros que había entregado, de las condiciones del acuerdo, de la transferencia de fin de mes, de cómo, si esa firma no se ponía sobre el papel el día señalado, cada nombre de esa lista caería de una vez. Dijo que,
después de que todo se completara, quedaría una parte que le pertenecía solo a él, y que no sabía cuán pesada sería esa parte. Adeline escuchó todo. Se quedó ahí mucho tiempo, y en su mente vio al hombre que había pasado una noche entera sentado en una silla de plástico afuera de un cuarto de hospital, que se había inclinado sobre un dibujo y había recoloreado un camión de bomberos porque un niño le dijo que el rojo estaba mal, que había estado frente a la tumba de su esposo diciendo que no había venido a pedir nada. Le preguntó qué quería de ella. Salvatore dijo que no había venido a pedir perdón, porque sabía que esos 3 segundos no eran algo que una disculpa pudiera deshacer. Dijo que tampoco le estaba pidiendo que esperara, porque no tenía derecho a pedirle a nadie que suspendiera su vida por algo incierto. Después dijo una última cosa, muy bajito, y fue la única frase de toda esa noche en la que su voz falló. Dijo que solo le pedía que no pensara que él se había alejado. Adeline no respondió. Lo miró un instante más, después dio un paso atrás y cerró la puerta, pero no le puso seguro, y Salvatore se quedó parado afuera, en ese pasillo oscuro, mucho tiempo antes de finalmente bajar las escaleras. La tormenta de invierno llegó a la costa de Rhode Island esa tarde. Para el anochecer, el viento ya era lo bastante fuerte como para doblar los árboles de la punta de Newport casi hasta el suelo. Adeline no debía estar ahí esa noche. Pero la enfermera del turno nocturno llamó avisando que no podía llegar porque las carreteras estaban inundadas. Y el ama de llaves llamó a Adeline, no como quien habla en nombre de un patrón, sino como una anciana asustada, diciendo que doña Rosalie tenía 3 medicamentos que había que inyectar a horas exactas esa noche, y no quedaba nadie en la casa que supiera hacerlo. Adeline había dejado de trabajar ahí casi un mes atrás. Se había dicho a sí misma que nunca más volvería a esa casa. Pero llevó a Mike al departamento de la vecina, le dijo que se acostara temprano, prometió que iría por él en la mañana, se puso el abrigo, y tomó el último autobús rumbo al sur. Llegó cerca de las 9 de la noche. Las únicas personas todavía en la casa eran el ama de llaves, una joven empleada, y Renzo. Salvatore estaba en la ciudad con los abogados, terminando las últimas páginas de los documentos de transferencia que debían firmarse. Adeline subió directo al cuarto de doña Rosalie, le revisó la presión, inspeccionó el concentrador de oxígeno, preparó el medicamento, y doña Rosalie le apretó la mano con mucha fuerza al verla entrar. No podía decir mucho. Solo sostenía la mano de Adeline. Salvatore volvió a casa cerca de las 11, la ropa empapada, cargando el maletín con los contratos. Se detuvo en seco al verla en el pasillo. Ninguno de los dos alcanzó a decir una sola palabra antes de que se fuera la luz. No parpadeó como solía hacerlo durante los apagones de tormenta. Se apagó de una vez, por completo y de forma decisiva, en toda la casa, en el mismo instante. Y 2 segundos después, el generador de emergencia falló al encender. Renzo salió a revisar y volvió en 3 minutos, el agua de lluvia corriéndole por la cara, y dijo que tanto la caja eléctrica como el generador habían sido abiertos y apagados manualmente. Agregó que el único camino que salía de la punta estaba bloqueado por 3 camiones cruzados, las luces apagadas, los conductores todavía sentados dentro de las cabinas. Nadie podía salir y nadie podía entrar. Gio Marchetti entró por la puerta principal menos de 10 minutos después. Sacudiéndose la lluvia de los hombros del abrigo y saludando al ama de llaves con la misma voz familiar que ella había escuchado por 40 años, no traía a nadie consigo. Caminó directo hacia el comedor, jaló su silla de siempre en la cabecera de la mesa, se sentó, y puso una pluma frente a él. Después miró a su sobrino y dijo que no había venido a lastimar a nadie. Había venido a hablar, y tenía toda la noche. Dijo que los contratos dentro de ese maletín no iban a ninguna parte hasta la mañana, y que si a la mañana siguiente no estaban donde debían estar, todo volvería a ser como antes, y nadie tendría que perder nada. Dijo todo esto con calma, bajo la luz de vela que el ama de llaves acababa de encender, una mano apoyada en la mesa de madera donde había comido con su hermano cientos de veces. Salvatore no discutió. Sabía que su tío no había mentido en nada. Gio no necesitaba golpear a nadie. No necesitaba amenazar a nadie.
Solo necesitaba que pasara el tiempo. Fue en ese momento cuando la joven empleada bajó corriendo las escaleras, aterrada, llamando a señorita Brennan. Adeline ya subía corriendo antes de que la muchacha terminara la frase. En el cuarto de doña Rosalie, el concentrador de oxígeno había dejado de funcionar cuando se fue la luz, su indicador completamente apagado, y la anciana estaba recostada contra las almohadas, respirando de forma superficial y rápida. Adeline encendió la linterna del celular, se arrodilló junto a la cama, y en segundos entendió lo que pasaba. Doña Rosalie no solo estaba a falta de oxígeno. Algo más estaba pasando, y estaba pasando muy rápido. Adeline llamó a emergencias. Su teléfono no tenía señal. Lo intentó otra vez, nada. Corrió al pasillo, sostuvo el teléfono en alto sobre su cabeza, caminó de un extremo al otro, y en todos lados solo había una barra de señal vacía. La tormenta había derribado la torre de transmisión local esa misma tarde, y nadie se había dado cuenta, porque nadie en la casa había necesitado llamar a nadie durante toda la noche. Renzo logró contactar a alguien en la carretera principal por radio, y el hombre dijo que una ambulancia podía llegar en unos 20 minutos, pero solo si se despejaba el único camino hacia la punta. Los 3 camiones seguían atravesados, las luces apagadas, sin moverse. Adeline volvió al cuarto, levantó las almohadas, aflojó el cuello alrededor del pescuezo de la anciana, y doña Rosalie encontró su mano en la oscuridad y se aferró a ella. Su mano estaba fría. Abajo, bajo la luz de las velas, Gio Marchetti seguía sentado junto a su pluma, sin idea de lo que pasaba en el piso de arriba. Bajaron a la anciana porque el comedor era el único lugar donde todavía había velas encendidas y el cuarto más cercano a la puerta principal, y si la ambulancia lograba llegar, cada paso iba a importar. Adeline se arrodilló en el piso de baldosa frío, apoyó la cabeza de doña Rosalie en su regazo, y le giró el rostro suavemente hacia un lado. Levantó la linterna del celular y la apuntó a los ojos de la anciana, cubriendo y descubriendo, y vio lo que más temía, una pupila no se contraía con la luz de la forma en que lo hacía la otra. Tomó las 2 manos de la anciana y le pidió que apretara. La mano derecha respondió débilmente, mientras que la izquierda apenas respondió. Adeline miró el reloj en la pared y fijó esa hora en su memoria, porque en su profesión, esa hora era lo más importante que podía llevarle a los médicos. El ama de llaves estaba a su lado, las manos entrelazadas. Renzo tenía el radio pegado a la oreja y negaba con la cabeza. Los 3 camiones seguían bloqueando el único camino de salida, las luces apagadas. Salvatore se quedó de pie en la cabecera de la mesa, mirando hacia abajo, a su madre tendida en el suelo de su propia casa. Después abrió el maletín. Sacó el acuerdo de transferencia, la pila entera y gruesa de papeles por los que había cambiado 3 años de su vida, los documentos en los que cada página representaba un nombre preservado, una familia que no tendría que dejar el Estado, una promesa sobre la que había apostado el resto de su vida. Los puso sobre la mesa, frente a su tío, justo junto a la pluma. Dijo, ¿quieres esto? Aquí está. Tómalo. Fírmalo en mi lugar, si quieres. Rómpelo, si quieres. No te lo voy a impedir. Mueve los camiones ahora. Gio Marchetti miró los papeles frente a él. Toda su vida había esperado un momento como ese. Un momento en que lo que quería estaba al alcance de la mano, y el otro hombre era el que se veía obligado a rendirse. Estiró la mano y tocó la portada del expediente. Fue entonces cuando Adeline levantó la vista. Seguía arrodillada en el piso, una mano sosteniendo la cabeza de la anciana, el cabello pegado a las sienes, y miró directamente al hombre sentado en la cabecera del comedor. Le dijo que tenía muy poco tiempo antes de que parte del cerebro de su cuñada muriera de forma permanente. Y que, una vez que esa parte se perdiera, nunca volvería, sin importar lo que él hiciera después. Dijo que no le importaba lo que él firmara, a quien derrotara, o que lograra ganar esa noche. Dijo que necesitaba esos 3 camiones fuera de esa carretera ahora mismo. Después dijo una última cosa, y su voz no tembló, si quiere vencer a su sobrino,
véncalo. Pero no gane usando a la mujer que lo cuidó cuando usted todavía era niño. El cuarto entero cayó en un silencio que ninguno de ellos lograría describir después. Salvatore no dijo nada más. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo haría que su tío se pusiera más terco, y por primera vez en su vida, aceptó quedarse quieto, dejando que otra persona hablara por él. Gio Marchetti se quedó sentado mucho tiempo. Miró a la mujer arrodillada en el piso, después el rostro de la mujer tendida en su regazo, la mujer que se había casado con su hermano en un verano que parecía imposiblemente lejano, que había cocinado para él en los años en que no tenía nada, que lo había defendido ante su propio padre cuando todavía era un muchacho problemático. Después hizo algo que nadie en el cuarto esperaba. Empujó el expediente de vuelta hacia su sobrino. Lo empujó con las dos manos, con firmeza, y no volvió a mirarlo. Se levantó, sacó el radio del bolsillo del abrigo, y ordenó que los 3 camiones se movieran de la carretera de inmediato. Dio la orden una vez y no la repitió. Después se quitó el abrigo y lo colgó del respaldo de una silla, caminó hasta la puerta principal, la abrió de par en par al viento y la lluvia, y se quedó parado afuera, en los escalones, con una luz en alto para que la ambulancia pudiera encontrar el camino. Cuando sacaron la camilla, fue él quien sostuvo un extremo. Ese hombre de 61 años, parado en la lluvia sin decir una palabra, caminó junto a la camilla hasta la puerta de la ambulancia. Antes de que se cerraran las puertas, se agachó y miró el rostro de su cuñado una última vez, rápido, después dio un paso atrás. Adeline subió a la ambulancia con la anciana. Salvatore subió después de ella, y cuando la ambulancia se alejó de la punta, la pila de documentos de transferencia seguía intacta sobre la mesa del comedor, bajo las velas medio quemadas, y nadie se molestó en llevarla consigo. Cerca del amanecer, el médico salió y les dijo que habían intervenido a tiempo. Que si se hubieran retrasado ese mismo tiempo, el resultado habría sido diferente, y que la hora exacta que Adeline había recordado fue lo que permitió tomar la decisión tan rápido. Salvatore se sentó en la fila de sillas afuera del cuarto y no dijo nada durante mucho tiempo. Gio Marchetti llegó justo cuando el cielo empezaba a aclarar. No le preguntó nada a nadie. Simplemente caminó por el pasillo, encontró a su sobrino, y se sentó en la silla junto a él. Los dos hombres se quedaron en silencio así un rato. Después Gio empezó a hablar, sin que nadie lo obligara. Habló de una bodega en el puerto 3 años atrás, una bodega que ya no tenía utilidad y que estaba asegurada por mucho más de lo que valía en realidad. Dijo que le había dado la orden. Dijo que lo había planeado todo, había elegido la mitad de la noche, había elegido un área por donde en teoría nadie debía estar pasando. Pero cuando el hombre encargado del trabajo llegó, descubrió que había 2 personas durmiendo adentro. Personas sin hogar que se habían metido ahí para escapar del frío. El hombre no se atrevió a desobedecer la orden, porque en ese mundo, nadie desobedecía órdenes. Pero tampoco pudo quedarse callado. Así que, antes de hacer lo que había ido a hacer, hizo una llamada anónima de emergencia desde un teléfono público en la calle, reportó que alguien estaba en peligro, colgó y desechó el número que había usado. Gio dijo que, toda su vida, se había dicho a sí mismo que si nadie hubiera acudido esa noche, la culpa habría sido del hombre que hizo esa llamada. Pero alguien fue. Un joven paramédico recibió la llamada y llegó antes que el cuerpo de bomberos. Entró y sacó a las 2 personas, una a la vez. Ya había logrado salir. Ya estaba a salvo. Después escuchó a un perro todavía atrapado adentro, el perro de una de esas 2 personas, y volvió a entrar una última vez. Gio dijo que el perro logró salir. Después guardó silencio mucho tiempo. Dijo que se enteró de todo esto solo 3 días después, cuando ya todo había terminado y el caso estaba a punto de cerrarse, y eligió el silencio, y había vivido con ese silencio durante 3 años. Dijo que la noche anterior, cuando vio a su sobrino empujar el expediente al centro de la mesa a cambio de una ambulancia, finalmente entendió que en toda su vida nunca había tenido el valor de poner a un ser humano por encima de todo lo demás. Adeline estaba parada a pocos pasos, todavía sosteniendo un vaso de agua que no había tocado.
Había estado ahí desde el principio. No gritó, no corrió hacia él, no hizo una sola pregunta. Solo se quedó ahí, y el vaso se inclinó en su mano antes de que apretara con más fuerza. Durante 3 años había vivido creyendo que su esposo había muerto en un incendio causado por un cortocircuito eléctrico. Una muerte sin sentido, un accidente cruel del destino. Ahora sabía que no había muerto por accidente. Pero también sabía otra cosa, algo que nunca supo durante esos 3 años, que él había logrado sacar a 2 personas de ese edificio, y que, en sus últimos momentos, había vuelto a entrar, no porque nadie lo obligara, sino porque escuchó un llanto. Había muerto exactamente como había vivido. Al mediodía de ese día, Renzo llegó al hospital con los documentos. Salvatore lo miró y dijo, «Me lo ocultaste porque me viste sonreír por primera vez en 3 años. La próxima vez, déjame dolerme. Puedo soportarlo». Renzo asintió sin decir nada, y volvió a su trabajo. 3 semanas después, Adeline encontró al hombre. Vivía en un refugio temporal al sur del puerto, el cabello ya completamente blanco. Y cuando ella le dijo que era la esposa del paramédico de esa noche, él se quedó inmóvil mucho tiempo. Le contó que durante 3 años había preguntado por todas partes, y nadie quería decirle el nombre del hombre, hasta que dejó de preguntar porque pensó que no tenía derecho a saberlo. Después silbó, y desde detrás de una lona, un perro viejo, con pelaje amarillento salpicado de gris, se acercó caminando despacio hacia ellos, la cola moviéndose suavemente. El hombre dijo que el perro seguía bien, que comía más que él, y que cada noche dormía tendido en la entrada. Adeline se sentó en el escalón y extendió la mano. El perro se acercó, le olfateó los dedos, y se sentó a su lado. Se quedó ahí mucho tiempo, una mano descansando en la cabeza del animal. Y por primera vez en 3 años, lloró sin sentir que dentro de ella solo había vacío. Doña Rosalie recuperó la conciencia el 4.º día. Reconocía a todos y entendía todo lo que le decían. Pero cuando intentaba hablar, solo salían sonidos quebrados. Después de 3 intentos, se rindió. El médico dijo que parte del habla podía regresar, pero tomaría mucho tiempo, y que habría palabras que nunca volverían. Adeline seguía yendo al hospital cada tarde. No dijo nada sobre la bodega, no hizo preguntas. Solo hacía lo de siempre, le masajeaba la mano a la anciana, calentaba las toallas, le ponía el vaso de agua en la mano en vez de acercárselo a la boca por ella. El sábado por la tarde, doña Rosalie le hizo una seña para que abriera el armario junto a la cama. Adentro había un sobre. Había pedido al ama de llaves que trajera la carta inconclusa de Newport, y durante los 4 días que llevaba internada, la había terminado de escribir con la mano que todavía podía mover. La letra se movía torpe por la página, algunas líneas con solo 3 palabras, algunos espacios en blanco antes de continuar más abajo. Adeline la abrió y la leyó ahí mismo, junto a la cama del hospital, bajo la luz de la tarde. La anciana había escrito que sabía quién era Adeline desde el principio. 3 años antes, había tenido en sus manos una lista de compensaciones que su hijo había preparado cuando ya todo era demasiado tarde, y había 3 nombres en esa lista. Había leído el apellido Brennan una y otra vez hasta sabérselo de memoria. Después había hecho preguntas, y supo que ese hombre había dejado atrás a una esposa joven y a un niño pequeño con un problema en el corazón. En la siguiente línea escribió que no había contratado a Adeline para pagar por nada. Escribió que el dinero no redime nada, y que ya había vivido lo suficiente como para saberlo. La había contratado porque sabía que le quedaba poco tiempo, y porque necesitaba que su hijo conociera a alguien que no le tuviera miedo. Escribió que, por muchos años, todos los que entraban a esa casa le hablaban a su hijo con la voz de quien prueba con cuidado cada paso sobre hielo delgado. Y que cuando un hombre vive rodeado de voces así demasiado tiempo, puede olvidar que también es humano. Escribió que necesitaba a alguien con el valor de decirle que volviera a colorear, con el color correcto. Después venía la parte final, la parte que hizo que Adeline bajara la carta a su regazo y se quedara completamente quieta.
La anciana escribió que la ayuda mensual para el medicamento que Adeline había estado recibiendo durante los últimos 3 años, el dinero que llegaba a través de una asociación parroquial, en cartas escritas a máquina sin nombre de remitente, el dinero que había pagado cada caja de medicamento de Maike desde ese invierno, nunca había venido de ninguna asociación. Venía de ella. Le había pedido al párroco que prestara su nombre y pasara el dinero, para que ninguna palabra en los papeles llevara el apellido Marchetti, porque sabía que si la madre del niño alguna vez sospechaba la verdad, devolvería cada centavo de inmediato. Escribió que había ido vendiendo poco a poco las cosas que su esposo le había regalado a lo largo de su matrimonio, pieza por pieza, y creía que ese había sido el mejor uso que esas cosas jamás habían tenido en toda su vida. En la penúltima frase escribió que había esperado mucho tiempo una excusa razonable para llevar a Adeline a esa casa. Había esperado hasta que su enfermedad se volviera lo bastante grave como para que nadie cuestionara por qué necesitaba una cuidadora particular. Y cuando ese día finalmente llegó, había sido feliz, y lamentaba haberse sentido feliz por algo así. Adeline dobló la carta. Tomó la mano temblorosa de la anciana entre las dos suyas y bajó la cabeza. Y doña Rosalie puso su otra mano suavemente sobre el cabello de Adeline, como haría una madre. Ninguna de las dos dijo una palabra, una porque no podía, la otra porque ya no hacía falta. La cirugía de Maike se realizó cerca del final del invierno. Adeline se sentó en la sala de espera con las dos manos entrelazadas, y se quedó así desde la mañana. Salvatore se sentó una silla más allá, sin hablar, levantándose de vez en cuando a traerle un café que ella nunca bebía. Cerca del mediodía, una mujer mayor entró a la sala de espera, se detuvo en la puerta un momento, después se acercó despacio. Era la madre de Owen. Durante 3 años las dos mujeres no habían estado en el mismo cuarto, porque se habían dicho demasiadas cosas que jamás podrían retirarse. No dijo nada. Simplemente se sentó en la silla junto a Adeline y le puso una mano en el hombro. Adeline no se dio vuelta. Solo levantó su propia mano y sostuvo esa mano. Y las dos mujeres se quedaron así hasta que el médico salió y les dijo que todo había salido bien. Una noche a principios de primavera, después de que Maike se durmiera, con el departamento sobre la panadería iluminado solo por la lámpara de la mesa de la cocina, Adeline le contó a Salvatore algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Owen. Dijo que no sabía cómo eran sus padres, y que nunca había tenido una linda historia que contarse sobre ellos. Lo único que sabía era que la habían encontrado una mañana de febrero, dentro de una caja forrada con una manta, afuera de la puerta de una estación de bomberos en Pawtucket, cuando tenía apenas unos días de nacida. Quien la hubiera dejado ahí había elegido ese lugar porque siempre había alguien despierto. Dijo que, toda su vida, por razones que nunca entendió, había seguido persiguiendo a las personas que corrían hacia los lugares de donde todos los demás huían. Estudió enfermería. Trabajó en urgencias. Se casó con un paramédico. Y durante 6 años, su hijo había dibujado lo mismo una y otra vez, y ella nunca le había explicado el motivo a nadie, porque ni siquiera estaba segura de que hubiera uno. Salvatore escuchó todo sin interrumpir. Después dijo que si alguien la había dejado ahí porque era un lugar donde la gente se quedaba despierta toda la noche, entonces todo lo que ella había hecho con su vida desde esa mañana era la respuesta más larga que un ser humano podía darle jamás a un gesto así. Su sentencia se anunció cerca del final de la primavera. No tuvo que ir a prisión. Lo que le quitaron fue todo lo demás que le quedaba. Quedó permanentemente inhabilitado para ocupar cualquier cargo ejecutivo en cualquier negocio del Estado. Los bienes de la familia pasaron a supervisión externa. Todo gasto por encima de cierto monto debía ser aprobado por una junta en la que él no tenía voz. El hombre que alguna vez borró 60 años de un apellido entero de Nueva Inglaterra con una sola frase, ahora tenía que presentar una solicitud y esperar autorización si quería abrir un pequeño restaurante cerca del puerto. Pero los documentos de transferencia habían sido firmados. Cada nombre de la lista que su tío había puesto sobre la mesa ese día conservó su trabajo, con contrato de verdad y seguro de verdad. El estibador que alguna vez lo había cargado en los hombros seguía yendo al puerto cada mañana,
solo que ahora con días de vacaciones pagadas. Gio Marchetti asumió su propia responsabilidad y no apeló. Antes de irse, fue al hospital a ver a su cuñado una última vez, se sentó junto a su cama largo rato sin hablar, después se puso de pie y dijo, «Perdóname. Es demasiado tarde, pero todavía tengo que decirlo». Camila Abad fue apartada por la Junta de la Fundación de todas las actividades relacionadas con ella, y su nombre fue desapareciendo poco a poco de los salones por los que antes circulaba con tanta facilidad. La noche en que Salvatore le propuso matrimonio, no eligió Newport. Tampoco eligió un restaurante. No hubo flores, no hubo testigos. Fue al departamento sobre la panadería, donde el horno todavía empezaba antes del amanecer, donde la pared todavía estaba cubierta de camiones de bomberos rojos, dibujados por la mano de un niño de 6 años. Dijo que no le quedaba mucho que ofrecer. Que el hombre que había sido 3 años antes podría haberle dado cualquier cosa, mientras que el hombre que era ahora necesitaba pedir permiso hasta para abrir un pequeño restaurante. Dijo que no le iba a prometer nada, porque una vez había dudado 3 segundos, justo en el momento en que ella más lo necesitó, y un hombre que hizo eso no debía hacer promesas. Adeline le tomó la mano y le dijo que no necesitaba prometerle nada. Dijo, «Solo necesito que me digas la verdad, incluso cuando sea difícil de escuchar». Después dijo, «Sí». Maike despertó por el sonido de sus voces, salió frotándose los ojos, los miró a los dos, y preguntó si había pasado algo bueno. Cuando se lo dijeron, asintió muy serio, y dijo que, en ese caso, mañana Salvatore tendría que colorear otro dibujo. Esta historia nos deja con algunas cosas muy simples. El valor de una persona no viene del trabajo que hace, ni del dinero que tiene en su cuenta, y mucho menos del peor rumor que la gente repite a sus espaldas. Un error nunca debería convertirse en sentencia para toda una vida. El amor verdadero no ata a nadie con deuda ni gratitud. Le devuelve al otro el derecho de decir que no, sin perder nada de su dignidad. Y hay gente silenciosa a nuestro alrededor. Gente que lava el rostro de los enfermos, que sostiene la mano de los ancianos mientras aprenden a caminar de nuevo, que se queda despierta noches enteras cuando nadie los está mirando. Son ellos quienes mantienen este mundo cálido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, dale like, y compártela para que sigamos escuchando juntos más historias como esta cada día. ¿Cómo te sentiste con la historia de Adeline y Salvatore? Déjanos unas líneas en los comentarios para saber lo que sientes de verdad, en el fondo de tu corazón. Te deseamos a ti y a tu familia mucha salud, felicidad y paz, todos los días. Hasta pronto, y nos vemos en el próximo vídeo.